Soy Milagros Santiago Otero, estoy estudiando en la Universidad Ana G. Méndez. Voy a presentar la tarea 2.1, ensayo grupal, Tratados de Libre Comercio. Para la clase A1500 con la profesora Doris Morales. Introducción. Desde tiempos inmemorables siempre ha sido necesario que los países lleguen a acuerdo. Uno de los renglones más importantes es la economía y por lo tanto la forma de cómo hacer negocios. Así es que resulta un punto neurálgico establecer reglas entre todas las partes involucradas. Se convierte casi obligatorio que se creen acuerdos formales de cómo se llevarán a cabo el intercambio comercial. Llegar a estos acuerdos o tratados fomentan las buenas relaciones entre los países y sus sociedades. Los tratados de libre comercio agrupan esas inquietudes y necesidades por buscar igualdad y bienestar comercial. Propósitos del tratado. Los tratados de libre comercio, TLC, consisten en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes, como continentes o básicamente en todo el mundo. Consiste en la eliminación de rebajas sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicio. Mario Lozano, 2016. El mayor propósito es lograr que se establezcan reglas y postulados que sirvan de referencia para los países que estén participando del acuerdo. Algunos de los TLC más importantes son el de América, Europa y Asia. Como todo acuerdo, existen ventajas y desventajas. Se pretende siempre aumentar las ventajas para aplacar las posibles desventajas. Hay muchas posibilidades que los tratados, conforme el tiempo, necesiten ajuste o simplemente no se lleven a término por las partes involucradas. En ese sentido, los TLC tratan de llegar a un balance para que las posibilidades de acuerdo sean exitosas. Ventajas. Generan codependencia. Esto implica a que los países entre sí se van a necesitar. Promueve la ventaja comparativa. Al haber acuerdos entre naciones, continentes y países, permite que esos acuerdos tengan mejor oferta y por lo tanto dentro de los mercados tengan capacidad de tener una mejor posición y por lo tanto ya sean los otros países pueden hacer comparaciones. No distorsiona el comercio, es decir que el comercio tiene su ruta normal y el mercado funciona de la forma entre oferta y demanda, como típicamente haría. Permite el crecimiento regional. Por lo tanto, al haber un acuerdo o un tratado dentro de los países, esos países van a crear ciertos bienes y servicios que le va a permitir justamente en esas áreas específicas o regiones tener un desarrollo y un crecimiento. Desventajas. Favorece a los poderosos. Siempre va a ocurrir de esta manera debido a que las personas que tienen mayor poder, los continentes de los países que tienen mayor poder adquisitivo o mejor capital o activo, van a al final tener mejores acuerdos y van a tener posibilidades de
negociar o contranegociar. Genera cambios vertiginosos. A esto se refiere que los cambios que van a ocurrir van a ir en ascenso, en escalada. ¿Qué implica? Que un acuerdo o tratado que se haga entre un país y otro no necesariamente va a repercutir en un cambio inmediato y mucho menos un efecto favorable para ese país o esos países que llegaron al acuerdo. Estos acuerdos toman años y por lo tanto los resultados son a largo plazo. No beneficia a los trabajadores. ¿En qué consiste esto? En que los acuerdos se dan entre países. Básicamente son acuerdos gubernamentales de... Soy Milagros Santiago Otero. Estoy estudiando en la Universidad Ana G. Méndez. Voy a presentar la tarea 2.1, ensayo grupal, tratados de libre comercio. Para la clase a 1500 con la profesora Doris Morales. Introducción. Desde tiempos inmemorables siempre ha sido necesario que los países lleguen a acuerdo. Uno de los renglones más importantes es la economía y por lo tanto la forma de cómo hacer negocios. Así es que resulta un punto neurálgico establecer reglas entre todas las partes involucradas. Se convierte casi obligatorio que se creen acuerdos formales de cómo se llevarán a cabo el intercambio comercial. Llegar a estos acuerdos o tratados fomentan las buenas relaciones entre los países y sus sociedades. Los tratados de libre comercio agrupan esas inquietudes y necesidades por buscar igualdad y bienestar comercial. Propósitos del tratado. Los tratados de libre comercio, TLC, consisten en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes, como continentes o básicamente en todo el mundo. Consiste en la eliminación de rebajas sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicio. Mario Lozano, 2016. El mayor propósito es lograr que se establezcan reglas y postulados que sirvan de referencia para los países que estén participando del acuerdo. Algunos de los TLC más importantes son el de América, Europa y Asia. Como todo acuerdo, existen ventajas y desventajas. Se pretende siempre aumentar las ventajas para aplacar las posibles desventajas. Hay muchas posibilidades que los tratados, conforme el tiempo, necesiten ajuste o simplemente no se lleven a término por las partes involucradas. En ese sentido, los TLC tratan de llegar a un balance para que las posibilidades de acuerdo sean exitosas. Ventajas. Generan codependencia. Esto implica a que los países entre sí se van a necesitar. Promueve la ventaja comparativa. Al haber acuerdos entre naciones, continentes y países, permite que esos acuerdos tengan mejor oferta y por lo tanto dentro de los mercados tengan capacidad de tener una mejor posición y por lo tanto ya sean los otros países pueden hacer comparaciones. No distorsiona el comercio, es decir que el comercio tiene su ruta normal y el mercado funciona
de la forma entre oferta y demanda, como típicamente haría. Permite el crecimiento regional. Por lo tanto, al haber un acuerdo o un tratado dentro de los países, esos países van a crear ciertos bienes y servicios que le va a permitir justamente en esas áreas específicas o regiones tener un desarrollo y un crecimiento. Desventajas. Favorece a los poderosos. Siempre va a ocurrir de esta manera debido a que las personas que tienen mayor poder, los continentes de los países que tienen mayor poder adquisitivo o mejor capital o activo, van a, al final tener mejores acuerdos y van a tener posibilidades de negociar o contranegociar. Genera cambios vertiginosos. A esto se refiere que los cambios que van a ocurrir van a ir en ascenso, en escalada. ¿Qué implica? Que un acuerdo o tratado que se haga entre un país y otro no necesariamente va a repercutir en un cambio inmediato y mucho menos un efecto favorable para ese país o esos países que llegaron al acuerdo. Estos acuerdos toman años y por lo tanto los resultados son a largo plazo. No beneficia a los trabajadores. ¿En qué consiste esto? En que los acuerdos se dan entre países. Básicamente son acuerdos gubernamentales de tema político y no necesariamente la política pública está contemplando lo que son los trabajadores, porque en muchas ocasiones algunos de los acuerdos que se llevan a cabo es bajar los aranceles y esto implica a que si hay un arancel menor, digamos por ejemplo en Singapur, pues se va a mover allá los servicios, pero el empleado no va a tener mejoras como tal. Y de ahí también ocurre la próxima desventaja, que es la migra en el empleo. Ocurre mucho en Puerto Rico. Por ejemplo, muchas de las contrataciones que antes se hacían en Puerto Rico, muchos de los trabajos que antes se hacían aquí, como centros de llamadas, su enorme mayoría se han mudado a la República Dominicana debido a que es más costo efectivo. La moneda de la República Dominicana tiene menor valor que el dólar americano. También son empleados muy bien entrenados y eso le beneficia a la empresa. María Estela Rafino 2020. Tratados. Existen 3 tratados más importantes. Comencemos con el de América, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, es un acuerdo global que establece las reglas para que el comercio internacional y las inversiones entre Canadá se lleven a cabo. Rodrigo Riquemel, 2018. Europa. La UE gestiona sus relaciones comerciales con terceros países mediante acuerdos comerciales. Estos acuerdos tienen por objetivo mejorar las oportunidades comerciales y superar las barreras conexas. Consejo Europeo, Consejo de Unión Europea 2020. Asia. Asociación Económica Integral Regional, RCEP por sus siglas en inglés,
creará una gigantesca zona de libre comercio entre las 10 naciones que integran el ASEAN: Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Birmania, Camboya, Lagos y Brunei, así como China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Deutsche Welle 2020. Como había mencionado anteriormente, los 3 tratados más importantes es el de América, Europa y el de Asia. Voy a mencionar unos acontecimientos destacados en el Tratado de América. La liberación económica generó cambios importantes en la estructura productiva, particularmente en la industria manufacturera, que se convirtió en el centro casi exclusivo del modelo de apertura internacional. Sin embargo, este dinamismo exportador se concentró en la industria maquiladora y en 6 subramas de la industria: metalmecánica, fabricantes de equipo de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos. Esta marcada segmentación productiva se acompaña de una débil vinculación con otros sectores productores de insumos y componentes nacionales, ocasionando una desarticulación productiva y un círculo perverso que inducen a la aplicación de políticas de flexibilidad estática del trabajo. En consecuencia, se produce una caída del empleo formal y de los salarios. Estela Gutiérrez Garza, 2005. En este acontecimiento destacado del Tratado de América, lo que ocurrió precisamente es que se enfocó en hacer unos acuerdos bien específicos dentro de una industria. Pues esos acuerdos se llevaron a cabo y relativamente funcionaron y beneficiaron a esas industrias. No obstante, entre las desventajas que ya había mencionado, que era referente a que no había beneficios para los trabajadores, aquí vemos esa desventaja, debido a que solamente se trató unas industrias específicas: el trabajo formal, el trabajo que en realidad genera un salario mayor, donde el empleado puede desarrollarse económicamente, puede crecer, por lo tanto puede aportar a la economía. Una de las grandes estrategias o elementos en donde se puede medir la economía del país es en la compra de propiedades, y si no hay buenos salarios, las personas no van a calificar para préstamos hipotecarios, por lo tanto esa industria se detiene. Y al final lo que podemos ver reflejado es una contracción, crisis, contracción y debacle económica, porque no se están creando o no se están fomentando empleos de calidad y bien pagados. Lo podemos ver en Puerto Rico, ya que somos parte de Estados Unidos, aunque pues activamente no tenemos relevancia en los tratados, pero la gran mayoría de los empleos en Puerto Rico son a 7.25. 7.25 full time son $928, lo cual implica que no puedes comprar una casa. Probablemente puedes comprar un auto. Un auto te lo pueden dar a un interés sumamente alto, mayor de 10%, el cual va a absorber
la gran mayoría de tu salario. Podemos poner como ejemplo de los 928 ingresos brutos que tengas que pagar 350. ¿Cuánto te queda? Otro asunto referente a eso es entonces, no calificas para beneficios gubernamentales, no tendrías plan médico, así que tienes que invertir en plan médico. No tendrías o no podrías participar del programa de alimentos, el programa PAN, así que sabiendo que el coste de los alimentos cada vez van hacia arriba, tendrías una vida sumamente pobre. Y en este caso, con el Tratado de América, este ejemplo, este caso, específicamente, al no haber trabajo formal de mejor salario, esa es la situación. La situación que nosotros vivimos a diario, la situación que tiene muy pocas posibilidades de cambiar o mejorar. No obstante, al fijarse en Estados Unidos o en Canadá, pensamos que hay posibilidades de mejora, pero este tipo de acuerdo, esta cláusula, representa entonces una caída en ese tipo de empleo. Básicamente se están viendo como nosotros en la isla nos vemos. Ahora le hablaré de un acontecimiento sobre Europa. Con la implementación del acuerdo comercial, los colombianos se beneficiarán de mejor acceso al mercado de la UE en materia de bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del acuerdo. En cuanto a las normas de origen para el sector industrial, Colombia logró flexibilizar una gran cantidad de productos que antes tenían una norma restrictiva en el SGP Plus. Esto le permitirá al país aprovechar las preferencias arancelarias con la UE, Consejo Europeo, Consejo de Unión Europea 2020. En este caso podemos ver un contraste definitivamente con el caso de el Tratado de Libre Comercio de América. En el Tratado de Europa se le permite, se abre las posibilidades para que Colombia específicamente pueda llegar a tener una interacción comercial directamente. Ellos disminuyen los aranceles, todos los cargos, y al ellos poder trabajar con la UE, indica que va a haber productos que van a salir. Aquí menciona específicamente la pesca, pero van a haber productos que van a salir de Colombia y se van a exportar, entre otras cosas que van a surgir debido a este acuerdo. Por lo tanto, el país va a tener ingresos también en comparación, a pesar de que sí ciertamente no son empleos formales bien remunerados, pero va a haber empleos, al menos en el sector de la pesca, que es el que mencionan en este caso. Ahora hablaré del caso de Asia. La ASEAN ha celebrado una serie de tratados de libre comercio, TLC, con otras naciones asiáticas que ahora están alterando radicalmente el panorama global de manufactura y abastecimiento. Por ejemplo, el bloque tiene un TLC con China que ha logrado eliminar los aranceles
reducidos en un casi 8.00 categoría de producto, o lo que equivale al 90% de todos los productos importados a cero. Estos términos favorables han tenido efecto en China y en los miembros originales de la ASEAN, incluyendo Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Además, Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam también han implementado estos términos a partir de diciembre del 2015. Lorena Miera, 2018. En el caso directo de los tratados de libre comercio de Asia, ellos están flexibilizando muchos de los acuerdos. Ellos están permitiendo mayor posibilidades de comercialización entre los miembros de sus tratados. Si nos enfocamos en la comparativa de América y de Europa, América se ha mantenido un tanto enfocada en ciertos sectores, por lo que se puede llegar a la conclusión que está siendo restrictiva en sus tratados. Europa no aparenta haber grandes cambios, sí flexibilizaciones, pero un cambio que le permita crecer entre los países pertenecientes no es lo que vislumbra. No obstante, cuando nos enfocamos en Asia, lo que está pretendiendo o lo que está consiguiendo a largo plazo a partir de 2015 con el acuerdo que firmaron es que se conviertan en una gran potencia. Tienen muchísimos aliados, son capaces de producir directamente en su país. Ellos no necesitan adquirir tantos productos de América o de Europa, considerando esos dos tratados, sino que ellos mismos pueden producir sus productos, sus servicios, y tienen acuerdos entre ellos, acuerdos beneficiosos que al final fortalecen la economía de esos países. Si esto se lleva a cabo, si madura sumamente bien, si prospera a pesar de estos tiempos que estamos viviendo, definitivamente el Tratado de Asia, bien llevado, adquiriendo nuevos miembros, ¿por qué no?, va a ser una gran potencia y se va a convertir en el productor y exportador más grande, lo que significa que tendrá mucho poder a la hora de negociar con los otros países que no están dentro de su propio tratado. Y Estados Unidos es uno de los países que ha tenido mucha fricción con uno de los miembros del Tratado de Libre Comercio, que es China. Así que esto es algo que hay que estar sumamente pendiente. En conclusión, vivimos en una economía globalizada. No solamente eso, sino que vivimos en una área donde la información es compartida de forma instantánea. De igual manera, cada interacción entre todos los países del mundo, estén o no dentro de las TLC, tienen una finalidad. Por este motivo, ya sea de forma directa o indirecta, todos nos vemos afectados. Los tratados de libre comercio son acuerdos internacionales muy complejos, por lo que la ONU se encarga de vigilar y hacer cumplir los acuerdos establecidos por las TLC. Los tratados de libre comercio son importantes para todos en el presente e impactan nuestro futuro.
El indagar y mantenerse actualizado en este tipo de temas resulta provechoso para tomar decisiones económicas, comerciales y de negocio, ya que afectan las finanzas desde el punto de las microeconomías sociales. Utilicé entonces como referencia un artículo de la ABC, también un artículo de la Unión Europea, un artículo escrito por Lozano, por Rafino y Gutiérrez.